Aleluya, mis hermanos, Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Oigan, acabamos de ver el cantito que dice que solamente Cristo lo hará. No hay nadie más, no hay nadie más. Aun cuando en el mundo entero hay diferentes denominaciones y a veces le dan la primacía a ciertas personas o a objetos o a cosas materiales. Nosotros tenemos bien entendido a quién seguimos y que el que lo hará por nosotros siempre va a ser Cristo Jesús. Así de que vamos, abran por favor su Biblia a la carta de San Pablo a los Romanos. Y siguiendo con esta serie de sermones, ahora vamos a ir al capítulo 6. Voy a comenzar. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de tal modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus cuerpos, sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntese ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Sigue hablando Pablo sobre la ley, sobre la sobreabundancia del pecado y sobreabundó la gracia ahí. Pues sí, en el sermón pasado Pablo nos instruyó sobre la ley, que la ley se introdujo para que abundara la gracia. Y ahora nos dice, ¿qué pues diremos? Entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué onda? En aquel tiempo el pecado abundaba, pero sobreabundó la gracia. Y dice Pablo, entonces ahora seguiremos. Vamos a perseverar, vamos a seguir haciendo todo lo que hacíamos de malo para que la gracia abunde más y más. Oigan, eso está medio curioso, no de entender a veces, pero lo cierto es que en todos los tiempos el hombre se quiere acomodar a las concupiscencias de su naturaleza, o sea, su naturaleza caída. Eso ha sido todo el tiempo ha habido comodines que se quieren acomodar al momento, en cualquier momento, porque malinterpretan las palabras. Y como se dice por ahí que cada quien puede interpretarla como quiera, pues sí, así dice el mundo. Pero los que tenemos el Espíritu Santo sabemos claramente que solamente podemos entenderla por inspiración divina. Si no, pues cualquiera la entiende a su manera. Y por eso muchos entendían, oye, pues vamos a seguir pecando. No, pues si en aquel tiempo abundó la gracia, pues continúa más ahora. Y entonces eso está lleno desde el pasado, antes de que venga Cristo y hasta el día de hoy.
Y si preguntas mucho a ellos, dice, oye, ¿qué vida vives? No, pues una vida entregada a Cristo. Pero muchas veces cuando los ves vivir lo que viven o lo que predican, están viviendo en el pecado. Y se ve bien claro. A mí no me importa que estén en grandes iglesias y que muevan multitudes. De igual manera, la gente sin el Espíritu Santo sigue a cualquiera. Y el tipo o la tipa, porque también hay quien predica hoy en día, también mujeres, aunque Pablo está diciendo que no predique. Dicen una sarta de mentiras, y son groseros. Son groseros. Y lo decimos con toda la palabra porque Cristo, ¿por qué murió? Hacen mofa de la cruz de Cristo. Entonces dice, entonces seguiremos pecando. Pues sí, que al fin que Dios nos lo perdona todo. Borrón y cuenta nueva. Vamos a darle. Vamos a deshilachar todo y vamos a seguirle. Que al fin que últimamente Dios, Cristo nos va a perdonar. Vámonos. Oiga, y sí, eso mucha gente lo cree. Que al fin que, como ya fuiste salvo, haz lo que quieras, que al fin que eres salvo ya. Ay, pues híjole, está duro. Hasta me da risa, ¿no? De lo que mucha gente cree hoy en día. Y hay infinidad de gente que cree de esa manera. Yo digo que los que no creen a veces están mejor que los que muchos que dicen creer. Y si Pablo dice, no, de ninguna manera. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Si ya morimos al pecado, sí, yo entiendo que la santificación es un proceso, yo lo entiendo. Pero es muy diferente a que ocasionalmente a veces peques y no está bien. No. Pero cuando reina el pecado en ti es porque lo estás constantemente ejerciendo. Y te vale, te entra por aquí y sale por el otro. ¿O no es cierto? Cuando no teníamos un control, ¿qué pasaba? No podíamos detenernos. Queríamos y era imposible. Era imposible. Pero que una vez que has muerto el pecado, oiga, ya el pecado ya murió. Ahora vamos a caminar en la nueva esperanza. Y ahorita vamos a entenderlo mejor, ¿verdad? Dice aquí. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, ya murió. Por eso, cuando Dios toca nuestra vida en la renovación carismática, oigan, y no se escandalicen, renovación carismática católica. Ay, porque muchos dicen, no, siguen en lo mismo. No conoces. Y por eso criticas, por eso juzgas, pero por el fruto se mira la vida que lleva cada uno. Yo puedo decir muchas cosas, he visto bastante, pero no juzgo nada más por donde está, sino juzgo por lo que oigo, por lo que caminan, por lo que viven. Y no juzgo para condenar, no, sino como un discernimiento. Y dice, ¿cómo vamos a vivir en él ya? Dice, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte, los que hemos sido bautizados. ¿Qué quiere decir? Se entendía, ¿verdad?, que el bautismo en aquel momento, en aquel tiempo, aún desde antes de Cristo, eran bautizados. Cuando un hombre o mujer que no eran del pueblo judío, para ser judíos, judaizantes, les llaman judaizantes, tenían que pasar por ciertos ritos y uno de ellos era la purificación, el bautismo. Entonces, de igual manera, ellos entraban, ¿verdad?, desnudos, entraban a esa cámara de agua, por decirlo así, y ahí entregaban su vida y salían ya diferentes, ya eran judíos. Y era para una nueva vida. Entonces sí, aunque muchos aquí, algunos piensan que no está hablando de ese bautismo, pues habla también el bautismo de la muerte de Cristo, pero todo va ahí junto. Entonces, cuando fuimos bautizados, ¿qué pasó? Pues ahí, antes del bautismo, ¿qué hicimos? Dice, pues yo no me acuerdo porque estaba chiquito, dirán muchos, ¿verdad? Por eso de ahí que la gente debe ser bautizada cuando grande. Y eso es muy importante. Así que si no lo han hecho con alguno de ustedes, búsquenlo
búsquenlo, porque es uno de los requisitos que demanda Dios. Es uno de los requisitos. Mismo Jesús fue bautizado en el río Jordán. Nos puso la muestra. Nos puso la muestra. Yo fui bautizado de chiquito en aquellos años, yo ni me acuerdo, yo estaba muy chiquito, pero después fui bautizado aquí en el Lake Raihuba, Rowell, por mi hijo. Me zambutió. Fui bautizado. ¿Y qué quiere decir bautizado? Pues que eres sumergido. Ya cuando te sumerges es porque ya tu mentalidad está de vivir otra vida. Otra vida. Otra vida. Ya el mundo ha muerto para ti. Ahora tú vas a ser sumergido, bautizado. Como Cristo así muere. Cuando muere, es bautizado pues con la muerte, pero muerte y después vive y resucita. Entonces ya vive ya en la gloria, ya en definitiva, ya no trae el cuerpo del hombre ya a Jesús, ya es algo todo nuevo. Igualmente, ahorita vamos a oír igualmente el nombre, pero entonces cuando somos sumergidos ya debemos de salir como otra persona nueva. Ay, entonces ¿por qué muchos son bautizados y siguen en la misma vida? Porque tenemos que recibir el Espíritu Santo, en lo cual algunas denominaciones que no ponen mucho énfasis, como que solamente dicen que solamente el agua y ya estuvo, y ahí recibes todo. Bueno, pues yo no quiero errarle para nada, porque los apóstoles cuando bautizaban, no solamente bautizaban en agua, pero les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y eso fue lo que entendí yo desde un principio de mi conversión, que oraban por mí. Acá fue al revés. Cuando yo entro al camino, yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Me imponen las manos. Ya después de muchos años fui yo bautizado en agua. Me refiero sumergido, porque antes fue por aspersión. Me aventaban la agüita, nomás me mojaban la frentita, ¿verdad? De chiquito. Pero ya después fui yo bautizado. Entonces, pero ya había recibido yo al Espíritu Santo cuando me impusieron las manos. Ya recibí. Entonces, tiene que ser que cuando te sumergen, tienes que entender que ya eres otro hombre. Eres otro hombre. Y vamos a seguirle. Dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, que así como Cristo muere, nosotros también. Así como Él resucita, lo vamos a seguir oyendo aquí, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Oigan, por el bautismo. Entonces lo importante que es, ¿verdad? Todo esto, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo dice bien claro, vida nueva. Y por eso decíamos en aquel tiempo, me acuerdo cuando andaba en el mundo y te oía alguna gente, ¿y este qué? ¿Y este qué? Pues ¿en qué mundo? ¿En cuál mundo o qué? Anda fuera de onda. Pero nosotros sí lo entendíamos. Nosotros sí lo entendíamos claramente. Para que andemos en vida nueva. Oye, que este no era aquel. Que este no es aquel. El que antes era así. ¿Y ahora qué onda? ¿Ahora qué le pasó? Se ha devuelto un aleluya. Es lo que decía la gente. Al menos allá en mi tierra, en Monterrey, decían, se volvió un aleluya. Ya. Como un desprecio. Como un desprecio. En una nueva vida. Ya debemos de ser muy diferentes. Muy diferentes. Una nueva vida. Antes era hablador, pues ahora soy hablador para Cristo. Predicador. Ahora. Mis miembros los movía. Ahorita vamos a oírlo. Para el pecado, ahora los muevo para la justicia de Dios. Mis pies se encaminaban en aquel tiempo para otros lados. Ahora ya no. Ahora son al frente para Cristo. Ahora para Cristo. Entonces es una vida nueva completamente en todo. Nuevos pensamientos. No quiere decir que el demonio no va a venir a atacarte. Y que no lo hagas. Y acuérdate, tú eres el mismo. Tú sigues siendo el mismo. No seas hipócrita. También el diablo te dice, defiende según él lo que era suyo.
Y no, una vida nueva. Ay, pues parece que yo sigo igual. Pues yo no sé qué ha pasado, porque no puede seguir igual. Una vida nueva. Yo no era el mismo de aquellos entonces. No, ustedes se hubieran asustado. Como yo me hubiera asustado a lo mejor también de sus vidas. También, igualmente. No, era una vida muy diferente. Ahora vamos a una vida nueva. Y me acuerdo porque pues, yo estoy casado, por supuesto. Tengo a mi mujer, tengo a mis hijos. Pero mi mujer nunca conoció la vida pasada mía. Nunca la conoció. Nunca. Ella nada más oye lo que era mi vida, pero ella nunca me conoció. Nos conocimos en el Señor. Mis hijos de igual manera nunca han sabido lo que su papi era, dónde anduvo. Y digo, pues nosotros sí sabemos de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos sacó. Y esa vida nueva, nadie la puede vivir si no ha sido muerto en Cristo Jesús. Si no participó de la muerte de Cristo Jesús. No puede, es imposible. Es imposible. ¿Cómo era imposible para nosotros vivir esa vida nueva? Era imposible. Bueno, no me maldecía, pero a la vez sí, porque no quería vivir. Hacía esto y el otro, ¿por qué? Estaba cansado, estaba hasta aquí, pero no podía. Quería ser otro, quería tener lo que otros tenían. Gente normal. Y que aún eran del mundo, pero vivían mejor que yo. Entonces una vida nueva ahora. Nuevo pensamiento, una nueva vida, nuevo pensamiento. Vienen los malos, pues los desechamos. Ahora estas manos para justicia, mis pies, pues ya no se encaminan para otra clase de vida. No deben. Y si deben, Señor, ayúdame. No está como aquel chavo. Todavía no estábamos aquí, estábamos en otro lugar. Y este chavo, este joven, pues quería venir acá a la iglesia con nosotros a participar y a alabar a Dios. Y estaba esperándolo porque dijo, voy para allá. Estaba acordándome de eso de la mañana, al leer de vuelta esto. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no viniste? Porque le hablé por teléfono, ¿por qué no vino? Dijo, no, hombre, hermano, ni sabe lo que pasó. ¿Qué te pasó? Dijo, no, pues fíjese que yo venía en mi carrito ya para la iglesia. Pero de repente el carro se me fue para otro lado. Y no lo pude controlar. Sí, antes en aquel tiempo no nos controlábamos para nada. Para nada, no hay control. No hay control. Le dije, oye, pues qué comodín, ¿no? Qué comodín. Le dije, sí, así pasaba en aquellos entonces. Pero ánimo, vámonos. Entonces ya no es como que andamos, no queremos nada de eso ya. Queremos vivir una vida nueva. Dice, porque si fuimos plantados en el 5, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, ahí en la semejanza de su muerte, al ser bautizados, al creer en Cristo Jesús, fuimos bautizados y muertos en la muerte semejantes a la muerte de Cristo. Entonces, si así fuimos, dice, así también lo seremos en la de su resurrección. Cristo resucita glorioso. Nosotros estamos viviendo ya una vida nueva. Debe ser muy diferente. Tenemos que impactar a los demás y no por, como dicen aquí, show up, nada más para que nos vean. No, sino que es un deber. Es un deber a lo que has recibido. Tienes que dar constancia de lo que has recibido. Si no, pues no hay. Y lo dice, lo seremos en la vida de su resurrección igualmente. O sea, gloriosos, bendito Dios. Ya hasta nos vemos diferentes, mis hermanos, cuando seguimos a Cristo ya. Yo me acuerdo, tengo mis fotos cuando era joven. En unas todavía no estaba muy pegado en el pecado, todavía tenía carita de inocentito, más o menos. Estaba jovencito. Todavía se miraba algo de inocencia. Me pongo a pensar, ¿por qué es bueno mirar todo aquello? Y lo miro ya a otros, ya cuando brinco los 19, 18, 19, 20. Ya me miro no, qué onda, ya no me miro ya inocentito. Ya el semblante cambió, ya cambió todo, ya cambió. Hay mucho de mundo. Así éramos, mis hermanos, así éramos.
Dice, seremos en la resurrección, seremos muy diferentes. Me acuerdo que dice mi mujer, oye, cuando yo te conocí todavía caminabas medio rebeldillo. Y sí, pues se me había pegado, pero lo fui despegando. Lo fui despegando. Ya después traté ya no hacerle de esa manera que había aprendido en el mundo. O sea, vamos a ser semejantes en su resurrección, diferentes por completo. Muchas veces nos pegamos a las tradiciones y decimos, no, pues así lo hacía mi abuelo, así lo hacía mi papá, así lo hacía mi bisabuela, o quien sea, o mis amigos. O así yo era. Así yo era. No, pues ahora eres una nueva criatura. Y dice, sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahí morimos. El hombre viejo. Y que quiere brincar a cada rato, ¿a poco no? Quiere brincar. De muchas maneras quiere brincar de nuevo y tomar posesión de lo que según el viejo hombre cree que le pertenece. Y quiere ser el mismo. Pero fue crucificado con él, el hombre viejo fue crucificado. Y por eso somos diferentes. Porque ya morimos al pecado. Tenemos otros anhelos, tenemos esperanza. Y una esperanza viva que el mundo no tiene, o el que no puede creer bien, no lo puede concebir, ni creer. Dice, porque el cuerpo del pecado, dice, sabiendo usted que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya estuvo. Ya tanto tiempo que vivimos en el mundo, que fueron muchos años o pocos, pero fueron muy extensos. Ofendimos a Dios de la manera más terrible. Y ofendimos también a nuestros semejantes de la manera más terrible, también. Porque eso envuelve todo. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado justificado del pecado. Ha sido liberado. Ha sido liberado. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y dirá, sí, yo sé, un día voy a descansar. Un día voy a vivir con Cristo allá. Todo habrá terminado. No, aquí está hablando de ahorita. Aquí está hablando de ahorita. Debe de darte gusto. Porque estamos hablando de victoria. De vivir en victoria en este mundo. Pero muchos apuestan a descansar allá al final. Y mientras se dan de cabezazos en esta vida. Y que si no duelen. Y que si no duelen. Y dice, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí gozando de esa vida de resurrección. Ya mi pensamiento pues ya se fue para otro lado, el otro que tenía. Antes quería esto, antes señoraba esto. Ahora no, ya se acabó. Ay, no tienes ilusión. No, sí tengo, pero mi ilusión va brincando y va más allá que la de aquí. Yo no me contento con lo de aquí tanto. Lo necesito. Mis ojos se abren para algo que quisiera, pero no, aún así, aunque no sea malo, pero mis ojos están puestos en otro lugar. Y si morimos con Cristo, creemos que también vamos a vivir con Él, aquí en esta tierra, dándole gloria a Dios, cantando aleluya, agradecidos, contentos. Que todos vean que seguimos a Cristo Jesús. Que no tengamos vergüenza, con ánimo, que se nos note en todo. Qué maravilloso. Pues esa es la vida de todo cristiano, y más. No se conformen con lo poco que estoy diciendo yo, porque son muchas bendiciones y que no se pueden enumerar en un sermón. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Ya murió. La muerte ya no puede nada con Él. Él venció ahí en el Calvario y todo lo recapituló. Aún va y les predica a las almas que están allá en cautivas. Nos bendice a todos. Dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. Una vez.
Ya no va a morir otra vez, Cristo Jesús. Ya no, ya murió. Y ahí está el premio, ahí en Él. Mas en cuanto vive, vive para Dios, vive. Para Dios vive. Para la gloria de Dios, de su Padre. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado. Igual manera, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense muertos. Dice aquí la palabra, muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? Que ahora tienes una nueva identidad. Podría decir allá el indio mexicano, no eres el mismo. No eres el mismo ya no. Tienes una nueva identidad. Ya eres otro. Dice, considérense, debemos de creerlo firmemente, que si hemos muerto con Cristo, nuestra naturaleza caída fue ahí crucificada. Entonces, somos otros, ya no somos los mismos. Somos otros que vamos creciendo. El sol de justicia nos va iluminando, nos va golpeando, se va introduciendo más en nuestra alma. Y esos rayos de luz de Cristo que entran, salen al exterior y alumbran lo que somos. Entonces jamás podemos ser los mismos. Jamás podemos ser los mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una nueva identidad. Hemos muerto al pecado. Ya, somos otros. Entonces el poder del pecado ya no te domina. Y ahora tienes una nueva vida para honrar a Dios viviendo en su justicia. Tu antigua naturaleza ya fue crucificada en la cruz. Ya. Entonces, ¿por qué me sigue? Porque no estás obedeciendo, porque no obedeces. O a lo mejor no has recibido. Yo no sé. Cada quien tiene que hacerse esa pregunta y buscar la ayuda inmediata. ¿Mía? No, mía no. Vayan con Cristo. Me acordé de la escritura cuando muere el rico y muere el pobre también, y que dice, pues, mándale a alguien allá para que les hable de Cristo. Dijo, no, hombre, si un muerto va y resucita, tampoco le creen. O sea que directamente vamos a Cristo porque Él sí nos comprende directamente. No quiere decir desechamos la ayuda del hermano, del ministro. No la desechamos. Pero definitivamente, pues yo los mando con el patrón, con el que sí se las sabe todas, con el que te va a bendecir y te va a ayudar. Yo puedo orar por ti, te doy un consejito, seguro que sí, pero te dirijo a aquel que lo puede todo. Porque ese fue el que me libró a mí también de todo. Entonces tenemos que mirar que nuestra naturaleza antigua, rebelde, fue crucificada con Cristo, dándote la libertad y el espíritu para vivir en justicia. Se rompieron las cadenas y ahora soy libre. Se rompieron. Como los cantitos que cantábamos en aquellos años cuando fuimos agarrados por Dios. Que Cristo rompe las cadenas. Me acuerdo aquellos cantitos clásicos ya. No, hombre, cómo cantábamos y cómo danzábamos y cómo le decíamos, Señor, soy libre, soy libre. Y gritábamos hasta cansarnos, eso es cierto. Y alabando a Dios con todo nuestro corazón. Y con todas nuestras fuerzas. Y danzando aquí enfrente, no aquí, ¿verdad? Y danzando alrededor. Así me conoció Leti. Cuando llega, había dicho, ¿y estos loquitos qué? Al rato ya andaba igual. Dios es bastante bueno, mis hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde como muchos hoy en día? Hoy no tienen respeto muchos de ellos. No tienen respeto. Dios nos levantó la dignidad y nos la levantó muy en alto porque no la teníamos, más bien nos la dio. Entonces dice aquí la palabra, que considérense muertos, sí, al pecado. Tienen otra identidad, ya no son los mismos. Y que la gente lo sepa, ya no es el mismo. No, yo no hago eso. No, yo no juego así. No,
Entonces así hablamos y así decimos donde quiera que andamos. Yo tengo otro tipo de vivir. Y no es un tipo de vivir aburrido, ni anticuado, no, para nada. Sino es un tipo de vida vibrante, de bendición, de seguridad, de firmeza. Ese es el Cristo que yo conozco. Y Él fue el que me dio nueva vida. Y lo dice aquí, dice, y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir? Que cuando no estamos viviendo este tipo de vida, estamos muertitos. Y a veces olemos. Y dice, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal. Ya no reine, porque antes reinaba. ¿Eh? Le hacías caso y te ibas con el pecado, te ibas a donde quiera. No había una rienda que te detuviera. Dice, pues ahora que no reine ya, pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, en su falso razonamiento, en la naturaleza caída, ya no. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, ahora somos otros. Antes no amaba, ahora sí amo. Antes pensaba unas cosas, ahora pienso otras. Igualmente mis brazos, mis piernas caminaban a donde les daba su gana, ahora ya no. Los miembros. Ahora nuestra boca dice bendiciones. Hablamos de Dios, bendecimos. Antes era otra cosa, ahora ya no. Porque así como antes dice aquí la palabra, dice, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Es imposible que se pueda enseñorear sobre nosotros. Enseñorear quiere decir adueñar. Porque el significado de Señor quiere decir dueño. Por eso a veces no es bueno decirle a aquel otro dueño, Señor, porque está diciendo, eres el dueño. ¿Dueño de qué? Podemos decirlo, ¿verdad? Entonces dice, pero el pecado no se va a enseñorear más. Ya no tiene poder de nosotros. Ya no tiene ningún poder. Y díganselo al chamuco cuando anda rondando por ahí en cualquier cosa. Tú ya no tienes poder sobre mí, sino Cristo Jesús. Y yo vivo porque Cristo vive. Y podemos decir con toda confianza que si morimos, morimos para Cristo. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Eso debe ser nuestro emblema, nuestra bandera en este mundo, mis hermanos. Porque muchos están muriendo y unos les alaban, otros tienen regrets, como dice así, no muy buen pensamiento sobre las personas. Que dejemos una huella mejor, mis hermanos, en este mundo. Una huella mejor. Es difícil vivir la vida nueva, difícil, pero es más difícil vivirla sin Cristo Jesús. Y aquí estamos siguiendo a Cristo. Entonces, mis hermanos, que no reine más el pecado en cada uno de nosotros, de ustedes, porque ahora tenemos una nueva identidad. Cristo lo pagó todo en la cruz, llevó todo el pecado de nosotros en la cruz. Ahí. Y nosotros fuimos semejantes a Cristo en esa muerte al recibirlo en nuestros corazones, en arrepentirnos, ser bautizados, recibir el Espíritu Santo para poder vivir la vida gloriosa que nos está diciendo aquí Pablo. Y pues mis hermanos, que no se termine, que el Señor me los siga bendiciendo bastante. Y como dijo uno, dijo el que tenga oídos que oiga, que mi Dios me lo bendiga mucho en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas.
Visítanos. Aquí por la calle Saín, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.